Hola, buenos días. Les saludamos desde Cádiz. Hoy es 12 de mayo, ya se acerca la primavera. Está el tiempo un poco nublado y está lloviendo, pero ya hace calorcito, ya hacen 16 grados por la mañana temprano, con lo cual seguro que en cuanto se quiten las nubes vamos a tener un día estupendo. Hoy también vamos a escuchar un hangout que esperemos que les guste. La doctora Lidia Osorio va a hablarnos de una enfermedad muy compleja en la cual pues siempre tenemos que estar pensando si tenemos el último y el mejor tratamiento. Nos va a hablar Lidia sobre alopecia areata y novedades terapéuticas. Adelante, Lidia. Buenos días a todos. Pues eso, el tema que abordaremos hoy, la alopecia areata, sus múltiples tratamientos y las novedades en cuanto a estos. Bueno, en primer lugar, hablar un poquito del folículo piloso. Está compuesto por el bulbo en su parte inferior, donde está la matriz que se encuentra en todas las células y que dará lugar a la proliferación y a la diferenciación del folículo. Aparte de la matriz, pues también encontramos la papila del pelo y esos vasos sanguíneos que lo irrigarán. Luego tenemos el tallo piloso con sus tres partes, médula, corteza y la cutícula, y los revestimientos externos. En cuanto a estos, tenemos la vaina epitelial interna, que está compuesta también por tres capas, la cutícula del pelo, la capa de Huxley y la de Henle, y la vaina radicular externa. Esta vaina radicular interna, a nivel del conducto de salida de la glándula sebácea, se descompone y se cree que puede ser por esta glándula sebácea, por su segregación. Y en cuanto a la vaina epitelial externa, se continúa con el epitelio de la piel suprayacente y abajo con el bulbo. Y a nivel del lugar de inserción del músculo erector del pelo, hay una especie de prominencia en ella. Muy bien, aquí en las fotos histológicas vemos un folículo piloso, vemos que está compuesto por varias capas, aunque no podamos diferenciarlas bien todas las que hemos contado. Vemos esa glándula sebácea con su conducto de salida y en la imagen de la derecha podemos ver ese bulbo con la papila, que se ve muy bien en estos dos cortes y sus diferentes capas. Muy bien, en cuanto a la alopecia areata, principalmente es una alopecia inflamatoria y además no cicatricial porque el pelo puede terminar saliendo. Y además está considerada una enfermedad autoinmunitaria, no es órgano específica porque aparte de afectar a la piel que puede afectar el pelo de toda la piel, también puede afectar a las uñas y a otros órganos. La prevalencia estimada mundial es entre el 0,1 y el 0,2% de la población, pero esto puede cambiar según la etnia y según la raza, llegando incluso hasta un 7%. Se ha visto que es mucho más frecuente en ciertos grupos como los pacientes con síndrome de Down. La prevalencia en hombres y mujeres es muy similar, pero se ha visto que los casos más severos están relacionados con el sexo masculino. Y también se asocia a edades tempranas de la vida. Pueden ser niños, jóvenes, pero nunca, no muchas veces personas ancianas. Y en la mayoría de los casos hay una historia familiar positiva, entre el 10 y el 42%, muchas veces en familiares de primer grado. Bueno, en cuanto a sus características clínicas, ya hemos dicho que es una alopecia inflamatoria, no cicatricial. La clínica más común, el 90% de las veces, aparecen estas placas alopécicas que podemos ver en la imagen de la izquierda. Puede ser una o pueden ser varias, en el cuero cabelludo, en la zona de la barba, afectando cejas o cualquier otro lugar. Y podemos ver a la dermatoscopia, si vemos en los bordes, la presencia de estos signos de pelos en signos de exclamación, que son estos pelos pequeñitos, muy chiquitillos, que tienen el distal más engrosado que el proximal. Y también podemos ver lo que se conoce el fenómeno de encanecimiento de la noche a la mañana, es decir, cuando empiezan a salir los primeros pelillos en las placas de alopecia, estos pelos son de color gris o de color blanquecino y entonces da a la persona un aspecto de haber encanecido muy rápidamente. Como ya hemos dicho, aparte de la afectación del pelo, también se puede afectar en muchos casos otros órganos como las uñas. Lo más frecuente es que aparezca un piqueteado ungueal, pero también puede aparecer otras anomalías mucho más aisladas, como nicodistrofia y otras. Y además, estos pacientes se asocian muchas veces con otras enfermedades autoinmunes, como colitis ulcerosa, como tiroiditis, como enfermedad celíaca y otras muchas.
Así que, bueno, esto puede ser una opción más de mecanismo. Bueno, en cuanto a la alopecia areata, no siempre se manifiesta con estas únicas placas. También puede haber una alopecia areata total, que es la afectación del todo el cuero cabelludo, universal, que es la afectación del pelo de todo el cuerpo, la llamada fiásica, que se afecta la parte externa de todo el cuero cabelludo, afectando las regiones temporales y occipitales, y luego también su contraria, cayéndose el pelo de la zona más central, de la zona parietal. También tenemos una alopecia reticular, son mucho más infrecuentes, esta y la difusa. La reticular, pues vemos esos parches de placas alopécicas que dan un aspecto en retículo, y donde hay crecimiento en alguna zona, pues hay desprendimiento de cabello en otra. Y la alopecia difusa, que sería una caída difusa de todo el cabello. Aquí podemos ver en la imagen muy bien. Bueno, en cuanto a la histología, el diagnóstico principalmente es clínico, pero a veces cuando se realiza biopsia, pues podemos ver un infiltrado linfocítico que afecta sobre todo a la parte del bulbo, denominado en enjambre de abejas. Este infiltrado linfocítico está sobre todo compuesto por linfocitos TCD4, en su mayoría, y suele ser alrededor del bulbo y de la matriz. También encontramos infiltrados linfocíticos de células TCD8, pero están más alrededor del epitelio. Aquí en las imágenes podemos ver en la imagen A que se ve muy bien esas necrosis de las células de la matriz del bulbo. También podemos ver en la imagen B estos folículos miniaturizados también y estos centros germinales también pequeños con melanofagia en su interior, como vemos en la imagen C, y también vemos en la imagen D ese infiltrado linfocitario en el bulbo. Bueno, en cuanto a la etiología, como todo, es desconocida. Se creen que intervienen factores ambientales, factores genéticos y sobre todo factores inmunológicos. Vamos a hablar de todos ellos uno por uno. Entre los factores ambientales tenemos el estrés, tanto el estrés emocional como el estrés por agentes, agresiones químicas o físicas al organismo, radiación ultravioleta, ya sea artificial o natural. Todo eso contribuye a que las hormonas de estrés del organismo se activen. Se activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal y las hormonas correspondientes. Además, entre los factores ambientales también tenemos las infecciones. Sobre todo se ha relacionado en estudios con la hepatitis B y la C, el virus de Epstein-Barr y la gripe. Bueno, entre los factores genéticos, bueno, pues se ha visto en diferentes estudios la relación que hay entre la alopecia areata en familiares de primer grado, y también se ha visto su relación en cuanto a gemelos monocigotos. Y en cuanto a los análisis genéticos realizados, se ha visto que tiene cierta relación con determinados HLA de tipo 2, sobre todo, pero también de tipo 1. Aquí tenemos algunos de ellos. De tipo 2 sería el DQ3, 7, el 4, el 5, el W4. Y de tipo 1 puede ser el A1, el B13, el B18 y todos los demás. También se ha visto que hay ciertos tipos de HLA que se relacionan con una enfermedad más severa, pudiendo aparecer alopecia areata total o universal, y aquellos son el DQ3, el DR11 y el DQ7. Y también se ha visto algunos lugares genéticos, algunos locus que se relacionan también con genes que predisponen a esta susceptibilidad genética para tener alopecia areata, como los que vemos en la diapositiva. Gen aire y PTPN22. Bueno, aquí podemos ver un poquito en esta tabla distribuidos estos HLA, tanto de clase 1 como de clase 2. Recordamos que los de clase 1 son aquellos que llevan solo una letra, los de clase 2 son los que llevan dos. Clase 1 son los que presentan autoantígenos y clase 2 son los que presentan antígenos externos. Con alopecia areata o alopecia total universal, y vemos también la localización geográfica donde se encuentran la mayoría de las personas portadoras de estos alelos de HLA. Bueno, se postula que los individuos areata tienen lo que se denomina área de privilegio. Es decir, este es un área en el que no hay ataque a las células del bulbo piloso ni de ninguna otra parte. Se postula que esto es porque tienen su tipo 1, lo mantienen oculto, no lo muestran. Entonces las células no pueden interaccionar con ellos y no ocurre la inflamación. Se denomina, como ya hemos dicho, área de privilegio inmunológico. En los individuos con alopecia areata, esta área de privilegio inmunológico se pierde. ¿Por qué? Entre otras cosas, se cree que es porque expresan su actividad de tipo 1.
Este expresa autoantígenos y las células T son las que interaccionan con estos autoantígenos atacándolos. Entre ellos, a destacar el péptido asociado a la melanogénesis, que influye en la síntesis de melanina, y entonces puede ser una de las una de los causantes de que el pelo aparezca gris o blanquecino cuando empieza a aparecer en las placas de alopecia. Este infiltrado inflamatorio se compone de células CD4 sobre todo, pero también de células TCD8 positivo y un tipo especial que comentaremos a continuación, las NKG2D positivas. Bueno, entonces a este infiltrado de células inmunitarias pues también se une toda la cascada de citoquinas y quimiocinas correspondientes. Y aquí también muy influye como desencadenantes los que hemos visto anteriormente en las diapositivas, tanto la susceptibilidad genética como los factores ambientales como el estrés. Bueno, entonces hemos dicho que el infiltrado se compone sobre todo de linfocitos CD4 entre el 60 y el 80%, TCD8 y NK. También se ha visto una población especial de células TCD8 que son las NKG2D2 positivo. Bueno, estas células se ha visto que son causa necesaria y suficiente para formar estas placas de alopecia. Entonces, los ensayos actuales están yendo con inhibidores de JAK y con interleuquina 2, lo están estudiando porque se ha visto que estas sustancias son capaces de disminuir este infiltrado inflamatorio de este tipo de células, por lo que podría ser una línea de tratamiento para la alopecia areata. Bueno, también vemos que interviene el interferón gamma. Este podría potenciar el HLA de tipo 1, por lo que cuanto más se exprese, más podría interaccionar con las células T. También intervienen las quimiocinas, tan muy importante la quimiocina de la vía de los TH1, y diferentes interleuquinas como la 1, la 2, la 4, la 10, el factor de necrosis tumoral. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento para la alopecia areata no hay ninguno definitivo, ni que sea totalmente beneficioso ni eficaz. Hay múltiples tratamientos y, bueno, dependiendo del tipo de alopecia, de la edad del paciente, de la localización, del tiempo de evolución, de la severidad, dependiendo de todos esos factores, elegiremos un tratamiento u otro. Bueno, con esta revisión vamos a ir viendo uno a uno para que nos hagamos una idea general y sepamos bien elegir el tratamiento para cada tipo de paciente. De todas maneras, siempre existe la opción de no tratamiento. Bueno, en cuanto a los corticoides tópicos, los primeros se pueden usar acetonilofluocinolona, betametasona, clobetasol, múltiples. Se aplica en el área afectada. Van bien para un primer estadio de alopecia areata y también para los niños. Es una muy buena opción porque no le hace daño, no tiene casi efectos secundarios y se lleva muy bien, no hace falta tampoco tanto seguimiento. A los corticoides tópicos, las distintas revisiones se ha visto una respuesta positiva, que hay crecimiento de más del 25% del cabello, aunque no es tan efectivo como otros, no habiéndose visto crecimiento de más del 75% muchas veces. También se ha visto que es mejor usar los de alta potencia que los de baja o mediana potencia. Y como ya hemos dicho y recalcamos, sería un buen tratamiento de primera línea, sobre todo para los niños. Bueno, en cuanto a los corticoides intralesionales, el más usado, acetoino de triancinolona. Bueno, aquí hay, entre las distintas revisiones, los distintos estudios, hay pues distintas concentraciones y distintas dosis usadas y tampoco hay alguna estándar. Algunos utilizan 10 miligramos por mililitro para el cuero cabelludo, 2,5 miligramos para la cara. En cuanto a no inyectar más de 40 o más de 20, eso depende, cada 4 o 6 semanas. Se van poniendo en diferentes sitios con una distancia de 1 centímetro entre una y otra. Bueno, se han visto también que pueden ser eficaces, pero también hay que vigilar los efectos adversos, que suelen ser también locales, como atrofia, hipopigmentación, bueno, y raramente anafilaxia. Bueno, en cuanto a los corticoides sistémicos, aquí también se ha visto que hay una respuesta positiva y que pueden ser muy beneficiosos. Lo que pasa es que las revisiones difieren mucho en dosis, tiempo de administración y distintos corticoides entre unas y otras. Bueno, aquí los más usados, y ya veremos ahora más adelante, desametasona oral, diaria o en minipulso, la metilprednisolona y la acetona de triancinolona intramuscular. Bueno, lo principal para poner un tratamiento con corticoides sistémicos pueden ser los efectos secundarios derivados de ellos, que puede hacer que lleve al fracaso, al tratamiento y tener que suspenderlo.
Bueno, parece ser más efectivo en la alopecia areata en placas, pero no tan beneficioso en la alopecia que son más extensas, como la universal o la total. Bueno, en este estudio se utilizaron mini pulso de desametasona a dosis de 0,1 miligramos por kilo al día, solo utilizado 2 veces en semana. Bueno, y los pacientes escogidos para este estudio fueron aquellos que tenían alopecia total y alopecia universal. Se vio una respuesta del 80%, total del 70% y parcial del 10%. En cuanto a los pacientes de alopecia total, todos tuvieron una respuesta. El tiempo medio de aparición del vello fue de 1 mes y medio, aunque el tratamiento se prolongó mucho más. Y una respuesta mantenida en el tiempo de seguimiento solo en el 32% de ese 80% que había respondido, encontrándose efectos adversos también en el 32%, todos aquellos derivados del uso de corticoides orales. Bueno, como conclusión de este estudio, pueden ser una opción terapéutica a considerar en muchos casos, sobre todo porque en este también se utiliza en pacientes que son más severos, con alopecia total y universal. Bueno, en este otro utilizan pulsos de corticoides. Bueno, en esta se usan pulsos muy altos de metilprednisolona 500 miligramos al día durante 3 días consecutivos. Las tasas de respuesta fueron relativamente bajas para lo que se esperaba en este estudio, aunque se ha visto que los pacientes que respondieron mantuvieron la respuesta. Aún así, también se ha visto que la tasa de respuesta es similar para otros tratamientos sistémicos como metotrexato o ciclosporina. Se ha visto que sí, que tiene mayor eficacia la alopecia areata multifocal y que es de corta duración. Y muy en cuenta tener con los niños, ya que puede ser útil cuando hay una pérdida de cabello muy rápida y muy severa, pero hay que considerarse los efectos secundarios que tienen que ser estrechamente vigilados. Bueno, en cuanto al minoxidil, el minoxidil aplicado 2 veces al día, del 2 al 5%, también pudiéndose combinar con corticoides para aumentar la eficacia. Bueno, puede aparecer efectos secundarios como dermatitis o prurito y algunas mujeres, escasamente, comentan que puede aparecer vello en la cara. Bueno, y eso tampoco es de mucho agrado. Bueno, hay pocos estudios, algunos de ellos tienen una respuesta negativa y otros sí que ven algo de efectividad al minoxidil, pero también porque lo pueden combinar con otro tipo de tratamiento. Entonces, en principio, el minoxidil se queda ahí un poco en el limbo. Bueno, la antralina. Es una crema de contacto que se aplica de 20 a 30 minutos al día, 2 o 3 veces la semana. Su eficacia no está bien establecida, no hay estudios que la comparen con placebo. Sí se sabe que tiene la misma eficacia más o menos que el ácido acelaico y ambos no tienen mucha eficacia que se pueda decir. Bueno, la inmunoterapia tópica, los sensibilizantes, aquí usamos difenciprona. Se puede realizar una sensibilización al 2% previa. Ahora veremos también un estudio muy interesante sobre esto. Se realiza una sensibilización con difenciprona al 2% en el antebrazo. Bueno, y a partir de ahí se espera un par de semanas y se comienza el tratamiento de dosis bajas a altas. Bueno, se ha visto una respuesta positiva, sí que hay mucha respuesta de difenciprona. Más del 75% de los pacientes con buenas respuestas. Puede utilizarse sobre todo, es bueno para alopecia areata crónica y extensa. Y también puede usarse en niños, lo que pasa que muchas veces los efectos secundarios y la necesidad de seguimiento y de que pierdan clase, pues puede echarnos para atrás. Bueno, en este estudio se utilizaron 2 grupos de seguimiento. A unos pacientes se le dio inmunoterapia modificada con SABE. Bueno, esta inmunoterapia modificada consistía en no hacer una sensibilización previa, sino se empezaba con dosis del 0,01% y a partir de ahí se iba subiendo cada semana o cada 2 semanas hasta llegar a la dosis que el paciente toleraba, que le ocasionaba prurito y eritema, algo de sintomatología, pero que no le hacía daño. Bueno, se ha visto que esta inmunoterapia modificada al final del estudio fue tan efectiva al menos como la inmunoterapia convencional. Aquí la sensibilización se conseguiría con las repetidas aplicaciones de la difenciprona. Bueno, y también utilizaron en este estudio otro grupo con terapia combinada. Utilizaron pulso de metilprednisolona, 500 miligramos intravenoso al día durante 3 días. Si
no aparecía pelo, se repetía al mes, así hasta 3 meses, y luego se iniciaba la inmunoterapia tópica, también modificada, sin sensibilización previa. En este grupo había casos más severos que los del grupo anterior, que solo utilizaban inmunoterapia modificada, y vieron que la tasa de respuesta era similar al grupo anterior, pero era más rápida. Aunque claro, con esas dosis de corticoides los efectos secundarios eran mucho mayores. Bueno, la sulfasalactina. Se empieza a utilizar la dosis de 500 miligramos 2 veces al día y se va aumentando poco a poco para que no haya efectos secundarios como la intolerancia que puede hacer que el paciente abandone el tratamiento. Puede ser considerada una buena alternativa terapéutica. Aquí en este estudio se vio que tenía una respuesta del 68%, el 27% completa y el resto parcial, con recaídas de estos pacientes del 45,5%, que también es considerable, aunque los efectos adversos tampoco fueron tan abundantes, el 31,8%, por lo que sí que podemos considerar como una alternativa terapéutica. Nosotros en nuestro hospital tenemos una paciente con sulfasalacina del doctor Linares y que está yendo pues bien. Azatioprina. Azatioprina se utiliza para la alopecia areata también en este estudio. Para la alopecia, sobre todo, se utiliza universal. Se utiliza a dosis de 2,5 miligramos por kilo por día. Se encontró que respuesta completa en el 43% de los pacientes, pero con un 14% de recaídas. Y se mantuvo solo en el 29% de ellos, apareciendo efectos adversos en un tercio. También puede ser considerado una opción terapéutica bastante interesante. Bueno, otros que están descritos en la literatura y que también han sido estudiados en revisiones, sin mucho éxito, pueden ser los antidepresivos, que no se han visto que influyen en el crecimiento del pelo, biológicos como efalizumab o alefacet, que tampoco se han visto crecimiento, los inhibidores de la calcinurina como pimecrolimus al 1%, que no ha demostrado ser mejor que los corticoides tópicos de alta potencia, como el propionato de clobetasol, y tampoco más que el placebo. Y luego las prostaglandinas, que no hay muchos estudios, los estudios que hay pues no le ven mucha efectividad, pero hace falta realizar más para poder estudiarla bien y considerarlo como una opción. Las prostaglandinas podrían ser usadas para el crecimiento de cejas y pestañas. Bueno, sin más, me despido de esta sesión, espero que os haya sido de ayuda y os haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Era una sesión muy interesante de un problemón que vemos todos los días y que esperamos que haya sido de utilidad. Nos despedimos hasta el próximo Hangout, esperando que tengáis un buen día. Hasta otra.